y nos da mucho gusto que esté por acá. Buenos días. Buenos días, Gaby. Buenos días, Javier. ¿Qué Buenos tal? días, auditorio. Te recibió con un resbalón, ¿verdad, Javier Risco? No, hace ratito. Es jocosón el muchacho, pero está bien, ¿no? Igual. Si los resbalones son de él, por eso son los resbalones de Risco, ¿no? Sí, en eso tienes toda la razón. Son los resbalones de Risco. Apareció por ahí. Bueno, resbalón el de la bolsa, ¿no? Resbalón. Sí se andaba cayendo, la verdad. Sí. Se desplomó tantito. No echen iniciativas nada más por convivir, por favor. Eso está bueno para un tuitazo. Pero bueno, varios temas que queremos tocar contigo. De verdad, gracias por venir aquí a la cabina. Uno de ellos que es tal vez el que está en la agenda informativa esta semana, que tiene que ver con la pensión a los expresidentes. Y está en la agenda pues porque se acaba de aprobar y porque está, sin duda, ha sido parte también del discurso del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la reacción de Felipe Calderón a esto que se ha estado diciendo? Lo que he informado hace tiempo, que hace ya varios años, yo dono íntegramente mi pensión de expresidente de la República a la Asociación para Niños con Cáncer Aquí Nadie Se Rinde. Y que segundo, que no es cierto, como se dijo en campaña, se mintió en este sentido al elector, de que recibía yo una pensión de 5 millones de pesos, eso es totalmente falso. Yo recibía 72,000 pesos quincenales, que insisto, entregué todo a la Asociación Aquí Nadie Se Rinde para Niños con Cáncer. Afortunadamente más o menos unos 50 niños fueron operados con un trasplante de médula, aparte de los gastos que pudimos solventar de la asociación, y espero que ahora el próximo gobierno o gente que pueda hacerlo continúe con ese apoyo porque los niños lo necesitan. Dicho eso, yo considero que este tipo de figuras responden también a una protección institucional de los órganos representativos del Estado. En este caso, el hecho de que los ministros de la Corte, por ejemplo, cuando cumplen su término, se retiran y tengan una pensión, obedece a una protección que el Estado considera para los ministros. De hecho, por cierto, esas pensiones no se quitan, son cuantiosas y varias veces mayores a las del presidente. Pero responde a que el presidente en funciones pueda tener la libertad de decidir y afectar intereses de facto que tienen que afectarse en la presidencia. Por ejemplo, en materia de criminalidad es importante que el presidente tenga la libertad de actuar contra la delincuencia sin que tenga la preocupación de que en el futuro, al salir de la oficina, pueda ser objeto de una revancha de la delincuencia. Que el presidente pueda actuar en contra de los intereses económicos sin preocuparse a que en el futuro tenga que buscar empleo con esos intereses económicos. En fin, pero así las cosas, Gaby. Esa pensión yo la donaba hace tiempo, vivo de mi trabajo, de mis conferencias, y bueno, pues no pasa nada más. Ahora, además de la pensión, los expresidentes tienen, digamos, otro cuerpo de apoyo, ¿no? Tienen cuerpo de apoyo en temas de seguridad, pero también en temas administrativos, una oficina. ¿Qué pasa con eso, Felipe Calderón? Seguramente la cancelarán. La gente que me ayuda a mí, básicamente, pues mi asistente, mi secretaria y analistas que tengo, son 4 chavos muy capaces, están sosteniendo el trabajo de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, que es pues digamos, es un centro de pensamiento mexicano. Yo creo que, honestamente, que hace el mejor trabajo. Les sugiero que lo sigan en Twitter, FDHS, y que hace análisis de políticas públicas en materia de desarrollo con un énfasis en sustentabilidad. Por ejemplo, ayer yo retuiteé algo que tiene que ver con todo el impacto en materia de emisiones de carbono que se pueden salvar si el transporte público se electrificara en América Latina. Casi 500,000 de vidas humanas que se pierden prematuramente se pueden evitar, etcétera. Ese tipo de trabajo lo hace la Fundación y tendremos que recurrir a recaudación, a donativos para seguir con esta organización, que es una organización sin fines de lucro que realiza propuestas de política pública, ¿no? Y en materia de seguridad, la gente que te acompaña para protegerte, ¿ahí has sabido algo? ¿Les han informado algo? ¿Qué va a pasar con ello? Aún no, la verdad yo hago votos porque pues el Estado, el gobierno, a quien tenga un riesgo, cualquiera que sea el origen de ese riesgo y cualquiera que sea, por ejemplo, derivado de las funciones que se han desempeñado, pueda ser evitados que esos riesgos se materialicen en proporción al riesgo que se corre. La propia Constitución, el 127 constitucional, hace una referencia explícita
a que la seguridad que se debe proveer a una persona en función de las tareas o de un cargo desempeñado es distinto de la remuneración y no se debe considerar parte de la remuneración o prestación económica, pero bueno, probablemente ese tema se esté analizando y hago votos porque se resuelva bien, si no pues ya veremos cómo podemos hacerle para proteger a la familia, a los muchachos, en fin. Sí, es una preocupación que has mencionado, el tema de la seguridad. Tu seguridad, la seguridad de tu familia, la seguridad de los tuyos. ¿Ha recibido últimamente algún tipo de amenaza el expresidente Felipe Calderón? No, aparte de las cosas que son ofensivas y violentas que se leen ahora en redes sociales, pues, tampoco tengo acceso a inteligencia, ¿no? Cuando estaba en presidencia obviamente sabías, pues no solo de las amenazas, que eso era lo menos, lo que era verdaderamente preocupante es cuando sabías que había algún conjunto de acciones encaminadas a atentar contra la vida de alguien, ¿no? Eso era, pero como no tengo acceso a eso, pues tampoco he sabido nada, afortunadamente, ¿no? Quizá ya no soy tan relevante para mucha gente. Bueno, para muchos sí, sobre todo panistas también. Ahorita vamos a hablar del PAN dentro de la voz del partido. Pero bueno, ayer justamente hablabas de las pocas opciones que quedan para este fin de semana. Prácticamente pintas un escenario apocalíptico dentro de Acción Nacional. ¿Fin de semana? Tu partido. Yo pensé que se iba a ir a algún lugar de fin de semana. No, la votación de Acción Nacional. Híjole, suenas a desesperanza en realidad de esta elección que sucederá el próximo domingo. No hay confianza en lo que vaya a suceder. Sé que apoyas a Gómez Morín, que está Marco Cortés, pero dices, híjole, es casi imposible. Sí. Es casi imposible que se dé incluso una votación limpia. Porque no es una contienda democrática y duele mucho decirlo. Mira, hay muchos factores, no sé si los spots, los recursos, el hecho de que Marco Cortés y la camarilla a la que él pertenece hayan dispuesto de la información y los datos personales del padrón del PAN desde hace muchos años, ¿no? Todos recibimos mensajes en favor de Marco Cortés hace meses, antes de que la contienda se abriera y antes de que se le diera el padrón a los aspirantes. Pero, por ejemplo, solo el padrón del PAN, no más cifras gruesas. El padrón del PAN era de 1.600.000 militantes, con lo cual yo fui electo candidato, Josefina fue electa candidata, y luego se redujo porque efectivamente había que depurarlo, y quedó más o menos en 400.000. Las sucesivas dirigencias, empezando un poco la de Madero, especialmente la de Ricardo Anaya y actual, cerraron el padrón. Es decir, tú te podías afiliar por internet, como siempre lo habíamos hecho, te decían felicidades Javier, bienvenido, nada más te falta tomar tu curso de capacitación en el comité que te corresponde, ve a la página de internet a buscarlo. Ibas a la página y te decían no hay cursos disponibles. Los estatutos obligan a tener un curso cada 15 días. En el distrito, en la Ciudad de México, ha habido 5 años sin cursos de capacitación, con lo cual la camarilla, que en este caso maneja Jorge Romero en la Ciudad de México, que ha metido desde ambulancias, etcétera, ellos controlan el padrón y no dejan entrar ciudadanos honestos. Por otra parte, estando bloqueado el padrón, a grado tal que ni siquiera mis hijos, una vez que cumplieron la mayoría de edad, pudieron entrar al PAN, ellos en el escritorio, en la computadora, metieron 180,000 de esos 400,000 entre 2013 y 2014. En el caso específicamente de Michoacán, manipulado por Marco Cortés, el PAN tenía en 2016 17,000 miembros. ¿Y ahora? 9,800, ahora tiene 11,000. Pero 9,200 de ellos fueron introducidos en el escritorio entre noviembre de 2013 y enero de 2014. 9,000, más de la mitad, y no sé cuántos de esos quedaron de los 11,000, ¿no? Entonces, es gente que es manipulable, manejable en un padrón chiquitito, y muchos panistas, y sobre todo muchos ciudadanos que creen o comparten los principios y la visión del PAN, no pueden participar. Es cierto, yo he escuchado muchos argumentos de que tenemos que rescatar al PAN, no hay que dividirnos, hay que trabajar, que se ha vuelto una especie de chantaje casi como de violencia intrafamiliar, ¿no? Es decir, no, los pobres niños, y siguen los golpazos y la violencia adentro, pues no, estos tienen que acabar. Yo llevo varios años yendo a las juntas de consejo, a las de comisión permanente, pidiendo condiciones de equidad, el proceso interno del cual fue excluida de manera muy misógina y muy antidemocrática Margarita, lo viví todo por dentro, y no hay ningún cambio. Yo lo que he recibido, al final de cuentas, son majaderías. ¿Ya tiraste la toalla? No, al contrario, yo levanto mi toalla, la estoy levantando. ¿Pero en el PAN? No, en el PAN, yo lo que en conciencia llego a la conclusión que el PAN no tiene remedio. Y que llevamos años perdiendo energía, tiempo, recursos, porque la camarilla que lo controla no está en sus intereses soltarlo, porque el PAN todavía les produce un montón de lana, presupuesto, moches, posiciones, privilegios. Y en cambio un país donde la ciudadanía
clama por tener espacios de participación, donde expresarse, donde proponer, donde construir, donde organizarse, donde opinar contra el gobierno, donde proponer cosas para el gobierno. No existen esos espacios. Yo quiero contribuir a crear esos espacios, y la energía, el tiempo y los recursos que se necesitan para ello, ya no es tiempo de destinárselos a una organización que desgraciadamente ya no puede proveer esos espacios. ¿Te arrepientes de haber llevado a Anaya en un inicio? A ninguno. La verdad es que yo orgullosamente me tocó vivir en muchos de los momentos muy importantes del PAN. Mi papá fue fundador del PAN, pero también me tocó vivir en la transición política de México. A mí me tocó negociar con el presidente Zedillo, siendo presidente del PAN, la reforma política que permitió que el IFE fuera dirigido por un consejero independiente ciudadano, por primera vez en la historia, que permitió la transición democrática del 2000. Me tocó participar en el PAN, que ganó las primeras gubernaturas. Me tocó ser secretario general de Carlos Castillo Peraza, un hombre brillantísimo, cuando yo tenía 29 años de edad. Me tocó ser presidente del PAN a los 33 hace mucho. Me tocó dirigir este proyecto que llamamos Redimensionamiento del PAN con Carlos, que llevó al PAN a la presidencia. Me tocó ser presidente de la República, obtener la mayor votación que el PAN haya obtenido jugando solo en la historia de México, y no me arrepiento de haber reclutado, invitado, protegido, formado a mucha gente que luego tomó su camino. Es el caso de Ricardo Anaya, pero es el caso de mucha gente que se formó en el PAN cuando yo tuve esas áreas de responsabilidad. Pues cada quien tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. Dices, Felipe Calderón, que el PAN no tiene remedio, pero ahorita justo haces un recorrido de lo que para ti ha sido el PAN, tu participación en el PAN, incluso, como dices, desde tu padre. Y yo se lo he preguntado a varios más, incluso cuando hemos tenido aquí a Margarita Zavala y cuando hemos tenido, digamos, a otros que están inconformes con lo que se le está pasando ahorita al partido. Yo siempre les pregunto lo mismo. Bueno, ¿qué dejaron de hacer? Y te lo pregunto directamente a ti. ¿Qué dejaron de hacer para que esta camarilla tomara el control del PAN? Porque al final no viene en automático, es decir, no brotan de la nada. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se descuidó para que esta camarilla, como tú la nombras, pues se hiciera del partido? A mí me parece que debimos haber peleado, incluso en tribunales, el tema del padrón con mucho vigor, en particular. Y esto empezó a ocurrir hace unos 4 años. Esta idea de que podíamos platicar y, como en los viejos tiempos, podríamos llegar a acuerdo y poner condiciones democráticas internas, pues no llevó a nada, ¿no? Margarita en particular, me consta, hizo un esfuerzo enorme por crear condiciones de democracia interna, y yo lo que veía es que los muchachos que iban en nombre de ella a hablar con Damián Cepeda, etcétera, los trataban con la punta del pie, ni siquiera los recibían, y apostaban en un criterio totalmente provinciano a que, pues, Margarita era mujer y es muy buena panista y quiere mucho al partido, no le va a hacer daño, se va a doblegar. Pues se equivocaron. Creo que debimos haber impugnado desde el principio. También hay algo, Gabriela, que nos pasó, porque todos somos responsables de la situación del PAN, yo lo asumo. Pero el PAN se nutrió durante la marcha por el desierto, digamos, los 60, 70 años en la oposición, 60 años, se nutrió de ciudadanos los mejores y más brillantes, ¿no? Le pedíamos a los ciudadanos que entraran, muchos no nos hacían caso, nos mandaban a volar, pobres tontos nos decían, pero los que entraban era gente brillante, universitarios brillantes, abogados brillantes, profesionistas brillantes, amas de casa, lideresas, en fin. Y eso fue haciendo que, a pesar de vivir bajo un régimen autoritario, el PAN fue fortaleciéndose, generándose una reputación de ciudadanía y honestidad que lo llevó a la presidencia de la República. Cuando llegamos al poder, la puerta de este mecanismo de atraer a los mejores y más brillantes, que iba elevando la calidad de la militancia y la dirigencia, cuando llegamos a la presidencia, las dirigencias, en el caso nacionales, pero particularmente las municipales, que tenían la llave de la militancia, la cerraron. ¿Por qué? Porque en llegando al poder, si entraba por ejemplo, una brillante conductora como es Gabriela Huarquetín, quería entrar al PAN, no, ella me va a quitar mi pluri, ¿no? Ella me va a quitar mi regiduría pluri, ella va a ser la candidata, ¿no? Me va a quitar mi delegación que me van a dar en el gobierno. Entonces se fueron cerrando las puertas del PAN y se fue concentrando una costra de militantes protegidos que empezaron a ser cada vez más pequeños. ¿Cómo es posible que un partido como el PAN tenga en este momento 280,000 miembros, es el número último para esta elección, en un país de 128 millones de habitantes? ¿Por qué? Porque le conviene a esa camarilla tener un padrón chiquito, controlable, manipulable. Y esa cerrazón a la ciudadanía fue lo que acabó
y a mi juicio irremediablemente con el PAN. Error de todos, sí. Ahora, yo creo que se puede revertir si abrimos a la ciudadanía un canal de participación. Lo tratamos de abrir todos estos años, no se pudo. Yo creo que ya no hay que perder más tiempo y hay que dedicarle los años que me queden a mí. Margarita, yo sé que no es mi tiempo, yo entiendo que lo mío ya pasó, pero los años que me queden de vida útil los quiero poner a favor de una causa que reconstruya la vida política en México, como yo aprendí en la política, con principios, con valores, con ideas, con respeto, con pluralidad, con honestidad, con parámetros éticos, y sobre un proyecto real de país, un proyecto de desarrollo humano sustentable en el que yo creo, donde haya Estado de Derecho, economía de mercado, igualdad de oportunidades, desarrollo sustentable y un fuerte compromiso con el futuro. Yo creo en eso y quiero hacerlo. Llevo muchos años dudando esto, Gabriela y Javier, y pues la verdad he llegado a la conclusión de que no me quiero quedar cruzado de brazos. Margarita está haciendo un esfuerzo muy importante a través de Libertad y Responsabilidad, a través de Libre. Yo creo que si ella y los integrantes de Libre lo deciden a hacer una organización, un partido político, el año que entra, que es el único momento en la historia en 6 años que se puede hacer, pues yo voy a entrarle con todo a ayudarles. ¿Tú crees que necesitamos otro partido político? Y te lo pregunto directamente porque lo sabes muy bien. El desencanto global, no es un tema solamente de México, pero hay un desencanto global con la política partidista, digamos, ¿sí? ¿no? Y lo hemos visto en las elecciones en México, en las elecciones en Estados Unidos, y hay más bien como la necesidad de abrazar otro tipo de hacer política, hay otro tipo de, digamos, reconstrucción de lo público. ¿Crees que en verdad necesitamos otro partido político? Yo creo que sí, definitivamente. Necesitamos un partido político de veras. Y no hay otra manera de... ¿Qué aprendimos nosotros en el PAN? Primero, que la política es la construcción del bien común. No es el arte del poder que llaman y todo. Es construir el bien común, en sentido amplio. Y eso le toca a cualquier ciudadano. Y 2, que en sentido estricto, política es la actividad humana encaminada a acceder, ejercer y vigilar el poder para que esté al servicio del bien común. Acceder al poder, ejercerlo y vigilarlo solo se puede hacer a través de la política estricta, es decir, a través de partidos políticos, postular candidatos, competir en elecciones. Eso hace falta. Ahora, un partido político como los que hay, pues definitivamente el desprestigio que tiene es porque son como son, incluyendo el PAN. Y por eso el PAN va a seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo hasta que siga la historia que ha pasado con Copey en Venezuela, por ejemplo, que nunca fue capaz de regenerarse. Eso hay que evitarlo. ¿Qué partido político creo que se necesita en México? Primero, abierto con responsabilidades ciudadanas, es decir, individual, de espontánea afiliación, nada de que a ver que aquí el señor Risco me trae como 20 cuates y que su grupo es capaz de movilizar y que mientras le dé una... No, si Javier Risco, Gabriela Warketing o cualquier persona que nos quiera, nos escuche, quiere entrar a proponer, a participar, a colaborar, a cooperar, porque también vamos a necesitar lana, ¿no? A ver, ¿cuánto puedes cooperar para ¿Cuánto cuesta hacer un partido político en No México? tengo idea. Ni idea. Pero sí creo que no sé cuál sea el ingreso que se tenga. Improvisando usted, diciendo, bueno, pues vamos Mira, a ver. yo honestamente, si para una persona que gana, haz de cuenta, arriba de un mínimo de unos 6,000 pesos, si nos diera el 0.5% de su ingreso, por ejemplo, sería bastante razonable para esa persona y podríamos sostener un partido político. No sé cuánto se necesita, pero no es un tema de dinero. No es un tema de dinero. No es un tema, obviamente que se necesita, dicen que el dinero no da la felicidad, y menos cuando es poquito, ¿no? Pero sí es un tema de voluntad política. Segundo, con ideas, porque aquí en este país ya las ideas están valiendo queso, ¿no? ¿Qué ideas creo? Las que yo llamaría el humanismo político de González Luna, y más hacia el siglo XXI le llamaría humanismo sustentable. ¿Qué es decir, primero, Estado de Derecho. Un país donde se cumpla la ley y se haga cumplir. 2, libertades políticas, sociales, personales y económicas. Un ideario de libertades plenas. En libertades económicas implica que haya economía competitiva, es decir, donde el mercado sea una condición necesaria para una producción ordenada de bienes y servicios, pero no suficiente, y en consecuencia se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para corregir las terribles desigualdades que hay en una sociedad como esta, y en consecuencia, otro principio, tiene que haber igualdad de oportunidades. Tú tienes que tener la igualdad de oportunidades a tener educación de calidad, servicios de salud de calidad, comunicaciones de calidad y telecomunicaciones de calidad, servicios públicos de calidad. Y quinto, una política de desarrollo sustentable
que haga que las oportunidades que se generen para el desarrollo integral de las personas hoy no sacrifiquen las oportunidades de las generaciones futuras, es decir, un fuerte compromiso ambiental, un partido que tenga claramente una política de desarrollo bajo en emisiones de carbono, un partido que tenga claramente la idea de equilibrar crecimiento con equidad. Y finalmente, no solo eso, un partido que además tenga reglas de comportamiento ético, parámetros éticos. Otra vez, perdón por lo que te utilice, Javier, pero llega el señor Javier Risco y dice, yo quiero entrar, ¡ay, qué padre! Bueno, vamos a poner Pedro Pérez, el famosísimo Pedro Pérez, llega. Pues sí, Pedro Pérez, pero a ver, enséñame tus declaraciones patrimoniales, enséñame tus declaraciones de impuestos. Es decir, tu 3 de 3, pero no hecha públicamente, porque la 3 de 3 sí tiene un problema para un montón de gente en materia de riesgos de seguridad. Pero una comisión de gente sabia, de gente confiable, de esas, que quizá ya mayor, que revise si Pedro Pérez realmente le corresponde, ha tenido una vida honesta. Chavos que googleen a Pedro Pérez y digo, usted dicen que le pega a su esposa, pues en fin, y que no entre cualquiera, así me explico, y que pongamos en blanco y negro qué significa tener un modo honesto de vivir. ¿Qué puedes recibir o no de un constructor, por ejemplo? Si tú a tu cuate que te da la lana lo puedes asignar a dedo como el proyector del nuevo aeropuerto, etcétera. Es que, perdón, pero suena ya a un Felipe Calderón en una etapa casi de candidato. Y habrá que recordar que usted ya fue presidente. Ah, no, perfecto. Esa es la gran ventaja que tengo, Javier. Esa es la gran ventaja que tengo, que yo ya fui, ya pasé por eso. A mí lo que me queda, porque también, pues a lo mejor ¿Es como rectificar lo que se hizo? Yo diría que es como volver a empezar muchas cosas y asumir la responsabilidad que yo tenga de las cosas que salió mal, por supuesto. ¿Cuál es esa responsabilidad de las cosas que salieron mal? Lo comenté hace rato, cometimos un error con la organización que tenemos al cerrarle la puerta a los ciudadanos. No, pero eso es de Acción Nacional, dentro del país. Bueno, muchas, pero obviamente también el tema que tú mencionas, pues yo no puedo ser candidato y eso me da la ventaja de dedicar mi vida política a abrir participación política para las personas. Porque aquí no hay confusión, yo no puedo ser candidato de nada. Bueno, puedo ser candidato a alcalde de Morelia, por supuesto, me gustaría mucho, pero el punto, como ya fui presidente, puedo dedicar lo que me quede de vida útil a hacer una organización que definitivamente creo que le hace falta al país. En estos días tenemos hoy también, igual ganó un poco la agenda informativa, lo que sucedió con la Bolsa Mexicana de Valores y demás, pero sin duda uno de los temas que está es la reforma que se pretende, la nueva ley para el tema de la marihuana, ¿no? En un tema muy amplio, la marihuana, de despenalizar, digamos, tanto el consumo, incluso con fines lúdicos. Y en estos días hemos estado platicando también, estuvieron por acá el expresidente Ernesto Zedillo, el expresidente de Colombia, César Gaviria, y otros más hablando de la necesidad de darle un cambio al enfoque en la lucha contra el crimen organizado y el tema de las drogas. Y me llamó mucho la atención el propio Ernesto Zedillo diciendo, me equivoqué, ¿no? O sea, me equivoqué, al declararle la guerra nos equivocamos. Decía la ministra de Salud de Suiza, decía, lo que pasa es que tenemos que darle un enfoque, es un tema de salud, no es un tema criminal, no es un tema penal. A ti, Felipe Calderón, de manera muy específica, se te recuerda por este tema de la lucha contra el crimen organizado y una guerra brutal que hoy todavía nos tiene pues con todos los muertos que tenemos. Ernesto Zedillo dijo abiertamente, me equivoqué. ¿Felipe Calderón diría lo mismo? No, porque tú haces una distinción muy clara, Gabriela, entre crimen organizado, una lucha contra yo sí hice una lucha contra el crimen organizado. El tema guerra del narco de Calderón, esa es una afirmación falsa. Yo no tengo ningún problema con las drogas. Yo puedo estar totalmente de acuerdo en la legalización, no solo de la marihuana, de todo, de todo. Qué bueno que se legalice la marihuana para de una vez salirnos de un mito de que legalizando se va a reducir la violencia, Gaby. Ese es un gran error, esa es una gran falacia. Sí, yo luché contra el crimen organizado y no me arrepiento de eso, porque en México se está dando un proceso terrible de captura del Estado. Es decir, el crimen organizado está tomando el control del Estado mismo a través de las instituciones de la seguridad y la justicia. Está tomando el control de los policías, de los ministerios públicos, de los jueces, de los alcaldes y de los gobernadores. ¿Y eso qué implica? Eso implica que el Estado se está colapsando y los ciudadanos están en manos de los delincuentes. La política que yo encontré, y de quienes saben que yo creo que fue un error, es una política de no te metas, es una política de no le hagas, es una política de déjalos en paz, déjalos ser como se quiera.
Esa política es la que trajo a México esta captura del Estado. Cuando yo llego a la presidencia, encuentro el crimen organizado dominando lo que al principio creíamos que era villas, pequeños pueblos, ciudades. Yo veo que está dominando y controlando. La decisión de confrontar a los criminales, esa que es la que se me cuestiona, de esa no me arrepiento. Por supuesto que he cometido muchos errores. Por supuesto que pude haberme sumado enérgicamente a este tema de legalización de las drogas, pero ese es un falso debate. ¿Se pueden legalizar las drogas? Ojalá se legalicen para salirnos de esa duda. La legalización de la marihuana no va a traer la reducción de la violencia. Lo que pasó en Veracruz, lo que tú comentabas con el gobernador Dueñas, que es, hay un poder de facto violento y armado en muchas regiones del país que tiene dominación a la sociedad ante la ausencia del Estado. Y yo creo que hay que construir Estado fuerte, con policías confiables y eficaces, con ministerios públicos honestos y eficaces y con jueces honestos. Pero 12 años después de que llegaras a la presidencia de la República, este año vamos a cerrar siendo el año más violento que ha vivido este país. Es decir, aún haciendo lo que hiciste, 12 años después vivimos en una violencia brutal. Así es, pero te brincaste un buen pedazo. En 2011, los homicidios en México comenzaron a declinar sistemáticamente. En 2011 alcanzaron un pico y los 2 últimos años de mi gobierno la tasa de homicidios bajó prácticamente 26%, una tendencia que continuó hasta 2015. Los casos más emblemáticos de México: Ciudad Juárez, la violencia después de su pico bajó 83% el número de homicidios. Tijuana 75%, Monterrey 80%. Es decir, cuando la estrategia es completa, y me refiero a integrar por 3 cosas: confrontar, enfrentar a los criminales y no simplemente dejar que pasen. 2, más importante que eso, reconstruir instituciones de seguridad y justicia que sean confiables y eficaces, concretamente control de confianza, policías, jueces, ministerios públicos. Y 3, reconstrucción del tejido social. Eso sí funciona. Y el haber abandonado esa política, Gabriela, provocó el repunte de la violencia. Yo no acepto. ¿El haber abandonado quién? ¿Enrique Peña Nieto? Pues ahora sí que quien sea el responsable de eso, el haber reducido el presupuesto para seguridad en lugar de seguir fortaleciendo la Policía Federal, el haber abandonado los controles de confianza, el haber quitado el polígrafo de los policías, el haber dejado que operaran los cárteles otra vez a sus anchas en muchas partes del país para no confrontarse, eso me parece que está atrás del repunte de violencia, que efectivamente tiene razón, es el más alto que ha habido. Yo dejé la presidencia con los homicidios a la baja y con instituciones públicas creciendo y fortaleciéndose. La ley de seguridad interior es uno de los grandes temas, la militarización del país en este momento. El hecho de no poder sacar de las calles a militares y a marinos. ¿Cuál es la postura de Felipe Calderón? Ojalá los puedan sacar pronto, Javier. Ojalá los saquen pronto. Pero ¿sabes qué? ¿Quién se va a quedar en las calles? Se va a quedar el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Ese es el problema que tenemos. Lo que hay que hacer es lo que yo empecé a hacer: crear una nueva Policía Federal confiable, eficaz. En 4 años logramos reclutar 36,000 gentes que pasaron control de confianza, polígrafo toxicológico, 12,000 de ellos profesionistas, chavos inteligentes, ingenieros, abogados, que estaban haciendo una policía de inteligencia de gran calidad internacional. Ese esfuerzo tiene que continuarse. Hay que construir policías confiables y ministerios públicos eficaces en todo el país, y hay que tener 2 cosas para eso. Voluntad política, o sea, decisión y determinación, y dinero. México, yo dupliqué el presupuesto para seguridad pública en México, a nivel federal. En los estados no se aumentó en términos reales un peso en promedio para seguridad. ¿Por qué? Porque es más fácil políticamente repartir mochilas escolares, dar becas, dar apoyos y tractores, que construir policías y enfrentarte a las mafias que las dominan. Yo creo, con todo y eso llegamos al 1% del PIB en seguridad. Colombia destina 4% del PIB a seguridad. Colombia le pudo dar la vuelta al problema. Nosotros le podemos dar la vuelta al problema si asumimos que es el principal problema de México y necesitamos darle recursos y voluntad política para resolverlo. Pero creer que esto es un asunto de legalizar la marihuana, por amor de Dios. Entonces tú dirías, si tú fueses ahora el que tomase las riendas del país, ¿harías exactamente lo mismo que hiciste? No, siempre hay cosas que rectificar, Gabriela. Por supuesto que no. Por supuesto que le metería mucho más al fortalecimiento institucional, sobre todo a los estados. Haría todo lo posible por lo que muchos gobernadores que se resistieron a ello, buscar la manera de encontrar los mecanismos dentro de los instrumentos de la federación para hacerlos hacer. Avanzaría también mucho más en la discusión esta de las drogas. Cuando yo estuve, más del 90% de los mexicanos estaban en contra de cualquier legalización. Eso se ha movido y eso es una ventaja. Y además hay otro factor internacional,
En Estados Unidos hay una crisis de opiáceos ahora, con 86,000 muertes al año, y va a provocar una presión internacional en sentido contrario a la hora de los temas de legalización de amapola y otros, pero eso es otro tema. Por supuesto que hubiera hecho muchas cosas distintas, Gabriela, pero en términos generales de seguridad, los 3 ejes de la estrategia que implementamos: enfrentar a la delincuencia, fortalecimiento y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia y reconstrucción del tejido social. Sobre esos 3 ejes está la solución para México. Sí. Y creo que cualquier gobierno los debe de seguir. ¿Qué ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador? ¿En qué estás de acuerdo con él, con el presidente electo? Mira, bueno, siguiendo nada más por ese tema, lo que mencionó de soslayo un día, de reclutar 50,000 jóvenes para tareas de seguridad, si lo hace bien, va a ser positivo. Porque es decir, ¿qué es lo que está pasando en Veracruz, en Ciudad Mendoza, y qué es lo que está pasando en Guerrero, y en Terracaliente, y en Acapulco, y en Tamaulipas, y en muchas partes? La delincuencia es más fuerte que la sociedad. O más no que la sociedad, que los gobernantes que tienen en ese momento. La delincuencia está a sus anchas. Si nosotros fortalecemos la capacidad del Estado mexicano para enfrentar la delincuencia, para someter a los delincuentes, para vigilar las calles, las carreteras, la gente que nos está oyendo ahorita, que la están asaltando en el pecero de Catepec. ¿Por qué no hay nadie en esa carretera tan transitada que vigile a esas personas? Porque el Estado tiene que escalar varias veces sus capacidades. Si Andrés Manuel dice, esos 50,000 chavos los voy a entrenar, y hace lo que hicimos, con todo respeto, pero control de confianza, polígrafo, examen toxicológico, capacitación, etcétera, y tecnología de calidad, creo que le va a dar la vuelta al principal tema de México, que es la seguridad. Eso me parece que está bien. Bueno, pues es la voz del expresidente Felipe Calderón. Tendríamos todavía un montón de temas para abordar, pero bueno, quisimos por lo menos tocar esta primera parte. Muchas llamadas telefónicas, también muchos mensajes en nuestras redes sociales, y hay sobre todo la preocupación de que dicen, te escuchan todavía muy convencido de el enfoque de confrontación cuando hablamos del tema de crimen organizado, y no, por ejemplo, asuntos como justicia transicional, amnistías, digamos, un enfoque que podría ser más de reconstrucción que de confrontación. Hay mucho reclamo de esto. Gabriel, yo creo que hay un enfoque equivocado en ello. Yo empujé la reforma en materia de justicia. Yo empujé el sistema adversarial en materia penal. Yo hice esa reforma porque creo en ella. Y por supuesto, los mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia adversarial hay que empujarla y depurarla. Creo en eso. Creo en el tejido social. Nosotros invertimos en Todos Somos Juárez 5,000 millones de pesos, que es más lo que se invirtió en política de prevención del delito en 2 años en la última administración. Es decir, creímos en eso y salieron los problemas y se resolvieron los problemas. El tema es la justicia transicional, como le llaman, y la amnistía, son mecanismos enfocados para países donde hay una guerra civil, donde hay una confrontación entre ciudadanos, sobre todo por ideas, o es una batalla ideológica. Aquí no estamos en guerra civil los mexicanos. Aquí no estamos peleados, ni siquiera los morenistas. En guerra civil no, pero en guerra sí. No, pero no estamos peleados entre nosotros, Gabriela. Es una sociedad que está sometida en muchos lugares por delincuentes, está inerme. Y lo que se necesita es un Estado que proteja a esos ciudadanos. No es una guerra ideológica, no son las FARC. Es crimen, son los Zetas. Y son el cártel de Jalisco Nueva Generación. Son gente que está agrediendo a la sociedad, que necesita quien los defienda. Ese es mi punto de vista. Yo sé que no lo comparte mucha gente. Yo creo que en México se requiere combatir a la delincuencia y fortalecer a los policías. Y no solo eso, se requiere dar más oportunidades a los chavos educativas. Nosotros hicimos 140 universidades nuevas, totalmente gratuitas. O sea, más combatir, de 1,000 bachilleratos. Sí combatir, tú seguirías diciendo sí combatir. Es decir, esto de lo que se está hablando, porque tú dices, ok, no estamos en guerra entre los mexicanos, pero al final sí hay una guerra entre los mexicanos. Hay una guerra, sí. Hay violencia, no es ideológica, pero hay estados que están completamente perdidos, estados como Guerrero, estados que están completamente perdidos. Te voy a contar una anécdota. ¿Cómo seguirlo combatiendo sin reconstruir y sin tender puentes, digamos, de comunicación, sobre todo, insisto, para transitar? ¿Con quién? Pues con los que se tenga que hacer. No, a ver, dime específicamente con quién. Bueno, cuando se habla de la justicia transicional se está hablando de cómo vamos a recuperar, digamos, como capas de la sociedad que están completamente perdidas. Una cosa es tener una política social muy activa, que yo la defiendo. Pero no es solo una política social. No es solo, pero es importante. Pero lo que tú decías, tender puentes ¿con quién? ¿Con los criminales? No sé, te lo pregunto. Yo digo que no. Yo creo que, te voy a decir lo que me pasó con Guerrero. Cuando yo estaba en el Consejo de Seguridad,
y habíamos aprobado el control de confianza para que se aplicara también en estados y municipios a sus policías, tomó la voz un gobernador y dijo, bueno, yo admiro la valentía del presidente, pero el presidente quisiera que tuviéramos unas policías como en Suiza. Y eso no puede ser. Nosotros somos México, somos un país pobre, tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra manera de resolver nuestros problemas. Y le paras a otro gobernador y le dice, oiga, yo estoy de acuerdo porque yo estoy haciendo el control de confianza a mis policías y la mayoría estamos reprobando. Están reprobando, entonces si los saco de la policía se van a ir a delinquir. Digo, no se equivoque, gobernador. Usted tiene un grave problema de seguridad. Y si salen de la policía no se van a ir a delinquir, ya están delinquiendo, solo que con nuestras patrullas, nuestra información y todo. Y le digo al otro, la verdad no acepto que diga que es ingenuo lo que estoy proponiendo, pero suponiendo, sin conceder, que yo quisiera que sus ciudadanos tuvieran una policía que cumpliera con los estándares más altos del mundo, y además le voy a dar dinero federal para eso, ¿cuál es su problema? Esa discusión finalmente la perdí, se quitó el control de confianza, se quitó el polígrafo, ese gobernador nunca cambió a sus policías, ese gobernador, el gobernador de Guerrero, y esos policías fueron los que levantaron a los chavos de Ayotzinapa. Es decir, Gabriela, yo creo que Guerrero tiene una solución si el Estado es capaz de tener policías estatales, municipales, fiscales y jueces que sean capaces de ser confiables y defender a la sociedad. Sí, pues al final lo escucho, expresidente, hablar de lo que se logró, lo que se hizo durante su sexenio, pero me pongo a pensar también en lo que sentimos muchos como ciudadanos, que es, por ejemplo, hay una generación a partir de su gobierno que ya no pudo viajar en carretera, nunca más. Hasta la fecha, ir a una playa en Guerrero, viajar y cruzar Tamaulipas a las 8 de la noche para adelante, ya es un territorio perdido. Efectivamente. Es un territorio perdido. Y ahí es donde sí, efectivamente, tal vez inyectó mucho dinero en Policía Federal, inyectó mucho dinero en policía para hacerlos más confiables, etcétera. Pero en el papel, en la vida diaria, sí hubo un trastoque total en la vida de este país. No solo eso, Javier, por supuesto que lo hay, pero aquí hay una diferencia. ¿Ese es el costo? No. Aquí no, aquí déjame discrepar totalmente. Efectivamente, en mi tiempo hay un momento en que colapsa el tema de seguridad, pero no es por la acción del gobierno, es porque se está generando en México un fenómeno de crecimiento del crimen organizado desde fines del siglo pasado, que no se detuvo, que no se enfrentó, que no se vio. Es decir, hay una supuración en el crecimiento de las organizaciones criminales. O sea, con o sin usted hubiera habido esta violencia criminal. Sí, señor. En 2010, con o sin usted, hubiera habido cuerpos en San Fernando. Sí, por supuesto, porque lo que hay en México es un crecimiento, una expansión territorial de los grupos criminales que no había antes. ¿Por qué no había antes? Porque antes el negocio efectivamente era exclusivamente droga y era un negocio exclusivamente exportador. Cuando México empieza a ser un país de clase media, con el Tratado de Libre Comercio incluso, donde el ingreso per cápita pasa de $2,000 a $12,000, cuando México empieza a comprar más productos, alimentos, refrigeradores, teléfonos celulares, coches, casas, cuando termina la hiperinflación y que revive el crédito, México tiene más capacidad de compra. Se genera un mercado para todo, incluyendo un mercado para drogas. El negocio del que vende en las esquinas, en los table dance, en los taxis, en las tienditas, es un negocio totalmente distinto del que exporta a Estados Unidos. El que exporta, que siguen haciendo las dos cosas, ¿no? Meter una tonelada de cocaína de Mazatlán a Tucson en un tráiler escondida es totalmente distinto de vender 1,000,000 de bolsitas, es decir, la misma tonelada, 1,000,000 de bolsitas de cocaína en Ciudad Juárez. Y eso lleva a un control territorial que antes no les interesaba. Al tener el control, al buscar el control territorial, estos tipos empiezan a chocar entre ellos y a apoderarse, a capturar el Estado. Eso no existía antes. Eso existió a partir de este siglo y no se vio. Eso colapsó efectivamente en la primera década del siglo, pero no es por la acción del Estado. Yo pude no haber hecho nada y te aseguro que eso hubiera estado incluso peor ahorita. ¿Por qué? Porque los Zetas dominan Tamaulipas y lo que tiene que dominar es el Estado, no ellos. ¿Cuándo sabremos si hay nuevo partido político? No lo sé, yo creo que depende mucho de lo que decida Libre, la asociación que encabeza Margarita. Aunque hoy Excelsior ya da por ahí la primicia, ya ¿no? aprobó. Dice Excelsior, Zavala ropa al partido de Calderón. Es un tema que hemos platicado ella y yo, pero depende. Ella yo creo que es la que tiene que encabezar todo eso. A mí Ciro ayer me preguntó qué iba a hacer yo el año que entra y abiertamente le dijo, bueno, yo he pensado que lo que tengo que hacer es esto. Ojalá se marque, la ley marca un periodo muy claro, Si no lo haces entre enero de 2019 y enero de 2020, no lo vas a poder hacer en 6 años. Así es. Entonces, pues ojalá tuviéramos tiempo de más que perder, pero ya no tenemos. Sigues de tuitero activo, ¿no? Y lo revisas tú.
directamente, sí es Sí, personal el tema. Hago mis tweets cuando quiero hacerlos, efectivamente. Cuando quiero hacerlos, cuando no. Como dijo el filósofo de Exacto, Güemes. como dijo el filósofo, cuando quiero hacerlo los hago. No, porque hay veces que quiero hacerlos y no los hago porque no los debo hacer, ¿no? Muy bien. Ah, te contienes. O sea, sí te dice. Está bien. Me contengo y me contienen. Está bien. Punto a favor. O sea, sí Margarita dice, oye, Felipe, no. Sí, Ese claro. no, ese no. Sí. O Sí, sus claro. hijos, o ya tus hijos han de decir, oye, papá, ya. No, ellos se ¿quieres- empujan fuerte. sí. No, Margarita es la parte sensata de la casa, ¿sí está bien? ¿No? Bueno, es el expresidente Felipe Calderón. Espero que podamos platicar todavía muchas veces más. Gracias por haber venido Gracias. aquí Gracias, a la cabina. Gracias. A ustedes, gracias.